Hola, hola, mis amores, buenos días, bienvenidos una vez más. Hoy es miércoles 18 de noviembre del año 2020. Para iniciar, es bueno saber que hoy, 18 de noviembre, conmemoramos el natalicio del señor Máximo Gómez. Máximo Gómez fue un militar dominicano de la Guerra de los 10 años y el general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la Guerra de la Independencia cubana. Bien, recuerden que Máximo Gómez fue un militar dominicano destacado. Este nació el 18 de noviembre del año 1836 en Baní y este murió el 17 de junio de 1905 en el país de Cuba, en La Habana. Bien, como todos los días, vamos a pasar a nuestra zona de lectura. Y recuerden que durante toda esta semana vamos a estar trabajando con la consonante N. Bien, en nuestra primera asignatura de lengua española vamos a trabajar con nuestro taller de escritura, pero primero vamos a ubicarnos en la página número 40 de nuestro folleto y vamos a leer con mucha atención un cuento que se titula La planta más hermosa. ¿Por qué le digo que vamos a leer con mucha atención? Porque debemos de ubicar las palabras claves que se escriben en cada párrafo para luego nosotros hacer un cuento. Bien, tenemos que tener pendiente que en nuestro primer párrafo, la palabra clave para empezar la historia, debemos de colocar la palabra hace mucho tiempo al principio de nuestro cuento que vamos a realizar más adelante. Bien, en la segunda parte o en el desarrollo de nuestra historia o de nuestro cuento, la palabra clave para desarrollar la historia vendría siendo un día. Y en la última parte, donde está el final de nuestra historia, la palabra clave sería finalmente. Con estas tres palabras vamos a partir para realizar nuestro cuento o nuestra historia. Bien, en la página número 41 te invitamos a escribir un cuento para crear una antología de relatos para tu curso. Antología significa un compendio o una colección de cuentos. Bien, entonces en el punto 2 dice completa la siguiente ficha. Vamos a ver, estas son las preguntas para la escritura. Esto es antes de realizar nuestro cuento o nuestra historia. Vamos a ver, ¿qué texto voy a escribir? Vamos a ver, un cuento, muy bien. ¿Para qué voy a escribir? Para crear una antología, como lo dice aquí en el mandato, ¿bien? ¿A quién voy a escribir? A mis compañeros, muy bien. Esta es la ficha que vamos a llenar antes de realizar nuestro propio cuento. En el punto 3 vamos a elegir dos de estos personajes para nuestro cuento y escribir el nombre que le daríamos en la línea correspondiente. Un ejemplo, si usted va a elegir a esta bailarina y a esta mariposa, usted solamente en estas dos líneas va a escribir los nombres que usted le daría a esos personajes. No tienen que ser a los cuatro. Solamente va a elegir dos personajes. Bien. En el punto 4 vamos a subrayar el lugar donde tus personajes tendrán sus aventuras. Uno de estos lugares usted lo va a subrayar. Y en el punto 5 dice, encierra en un círculo rojo el problema que enfrentarían tus personajes.
Si usted quiere que se convertirían en superhéroes, usted lo va a encerrar, o si se perderían en un lugar extraño, usted lo va a encerrar. Cualquiera de los dos que usted elija está bien. Bien, ahora en nuestro punto 6, nosotros aquí vamos a escribir el borrador de tu cuento utilizando los recursos para escribir. Un ejemplo, aquí en esta parte vamos a escribir el título, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un cuento que elaboramos. Este es un ejemplo, ustedes se van a guiar de este ejemplo para crear su propio cuento. El título que le coloqué fue La princesa de la montaña azucarada. Bien, entonces en el inicio vamos a presentar los personajes y el lugar donde ocurre la historia. Utiliza palabras como había una vez o érase una vez. Muy bien, vamos a ver. Érase una vez, en una tierra muy lejana vivía una hermosa princesa, rodeadas de grandes montañas azucaradas. Ella reinaba en ese maravilloso lugar con su amiguita la mariposa mágica. Bien, esta es nuestra primera parte de la historia, donde se presentan los personajes. Luego, en el desarrollo o en la segunda parte, dice que vamos a narrar la situación o problema que viven los personajes. Utiliza palabras como al día siguiente o mucho tiempo después. Bien, entonces tenemos aquí, mucho tiempo después, la princesa y su amiga la mariposa dieron un paseo en las afueras del reino azucarado, perdiéndose entre las montañas. Bien, aquí se está desarrollando la problemática de la historia. ¿Cuál fue la problemática? Que éstas se perdieron entre las montañas. Bien. Y en la partecita de aquí abajo, en el final, vamos a colocar en finalmente, cuenta cómo se resuelve el problema. Utiliza las palabras como finalmente o al final. Bien, entonces colocamos esto. Finalmente, apareció un apuesto príncipe que rescató a la princesa y a su amiguita y las regresó sanas y salvas a su reino de regreso. Bien, este es nuestro primer borrador del cuento que nosotros vamos a crear. Este es un ejemplo, se pueden guiar de este ejemplo para realizar su cuento. Recuerden que tienen que utilizar los recursos. Bien, en la primera parte, recuerden que tienen que presentar los personajes de la historia. En la segunda parte, tienen que mostrar el problema que ocurrió y en la última parte van a utilizar o a plasmar la solución de este problema. Bien, ahora en nuestra parte de matemáticas, vamos a hacer como un breve repaso de las actividades que hemos trabajado anteriormente. Vamos a ubicarnos en nuestra página número 42. Bien, aquí dice, marca con una X la opción que muestra la descomposición adictiva correcta del número 63. Recuerden que la descomposición adictiva es aquella en donde descomponemos una cantidad en decenas y en unidades. Bien, en este caso en decenas y unidades. Bien, entonces del 63, recuerden que el 60, vamos a descomponerlo, 63, vamos a ver, en este caso el 6 representa a la decena, ¿verdad? Porque es 60 unidades. Entonces, como el 6 en este caso representa la decena y el 3 representa a la unidad, vamos a buscar donde donde se vea que el 6 representa la decena y el 3 representa la unidad. Bien, vamos a ver. Muy bien, tenemos este cuadrito por aquí, que esta es la correcta, porque el 6 representa la decena
y el 3 representa las unidades, es decir, que 6 equivale en este caso a 60 unidades, más 3 unidades que equivale al número 3, entonces si sumamos 60 más 3 nos da 63. Bien. En el siguiente punto, la siguiente parte de la página 42 dice, vamos a trabajar o a repasar, mejor dicho, las estimaciones de cantidades. Dice así, ¿cuántas personas estimas que hay en el resto de la fila? Vamos a ver, ¿cuánto usted estima que hay? Recuerden que las estimaciones son aquellas cantidades que uno da, las cantidades que uno da, sin tener que contar los elementos, que los factores importantes que nosotros tomamos en cuenta es el tamaño del lugar y el tamaño de los elementos. Un ejemplo aquí en este caso sería el tamaño del salón donde se encuentran las personas y el tamaño de las personas. Vamos a ver. No tiene que ser un número exacto. Vamos a ver. ¿Cuántas personas estimas que hay en el resto de la fila? Aparte de esta, usted puede decir, vamos a ver, un 19, puede ser un 20 y lo va a colocar aquí en este punto, ¿verdad? Y en el punto B dice, ¿cuántas personas estimas que atenderían antes que a la señora Camila? Un ejemplo, si aquí en esta parte, sin contar esta fila, nosotros estábamos diciendo que ahí podrían haber 19 personas o 20 y aquí hay 10, ¿verdad? Sumamos, vamos a decir 19 más 10 vendría siendo 29, ¿verdad? 19 más 10 vendría siendo 29, entonces usted va a colocar el número aquí. Usted va a sumar 10 más la cantidad que usted dedujo que habrían aquí en esta parte. Recuerden que no es necesario contarlos uno por uno porque usted va a estimar más o menos qué cantidad de personas hay en ese salón. Bien. Ahora, en nuestra asignatura de Ciencias Naturales, vamos a estar aprendiendo un poquito de los pulmones. Para esto vamos a observar con mucha atención el siguiente video. El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alvéolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio.
El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. Bien, según nosotros estábamos observando en este video, los pulmones son órganos que nos permiten respirar y se ubican en el tórax. Bien, entonces la actividad que ustedes van a realizar en Ciencias Naturales, ustedes van a tomar su cuaderno de naturales y me van a hacer la fecha, como de costumbre, que no se les puede olvidar, el nombre de la materia, que en este caso vendría siendo Ciencias Naturales, luego el tema, más adelante me van a dibujar estos pulmones, como ustedes puedan, me van a dibujar estos pulmones y me van a copiar el concepto de los pulmones. Ustedes van a colocar que los pulmones son órganos que nos permiten respirar y que se ubican en el tórax. ¿Bien? Y para finalizar con los encuentros del día de hoy, vamos a ubicar nuestro cuadernillo titulado Planear un viaje mágico. Vamos a ubicarnos en nuestra página número 8 y vamos a hacer la siguiente actividad que dice así. Vamos a recorrer nuevamente el camino desde la salida hasta la montaña de helado, ¿bien? Mira las tres señales, que son estas tres que están aquí. ¿Dónde pondrías la señal del hospital? ¿Dónde pondrías la señal del cruce de caminos? ¿Y dónde pondrías la señal con curvas? Vamos a dibujarlas en el siguiente croquis, que es esta imagen que está por aquí, que vendría siendo como una especie de plano. Y vamos a colocarla, la vamos a dibujar como ustedes puedan. Ejemplo, vamos a ver, esta señal que tenemos aquí es la señal de un hospital, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ustedes creen que dibujarían esta señal? Muy bien, aquí cerca del hospital, ¿bien? Entonces, vamos a ver esta señal que tiene el signo de más o el símbolo de una cruz. Vamos a ver, ¿dónde colocaríamos esta señal? Muy bien, aquí en el camino cruzado, excelente. ¿Y esta señal, dónde nosotros la colocaríamos? Muy bien, la colocaríamos en este camino que está formado por una línea curva. Bien, hasta aquí han llegado las actividades realizadas el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana si Dios lo permite.